Buenas compañeros y compañeras del taller de fotografía del Centro de Fomento Mariana Moreno. Espero se encuentren todos muy bien. Las prácticas de Lightroom les haya gustado. Si tienen algún inconveniente, quieren que explique algo de vuelta o más en profundidad, me avisan. El taller ya está llegando a su parte final. Al ser cuatrimestral, son 16 clases, 17 en este caso, agregando una que sería de fotoperiodismo que está contemplada dentro del programa propuesto. El tema de hoy es fotografía de retrato, los retratos fotográficos, y la otra parte de la clase la voy a dar de Photoshop, explicando primero lo básico, que es lo que atiende al taller. Vemos herramientas básicas de retoque fotográfico. Pocas cosas hay tan expresivas como el rostro de una persona, por eso al plantear una sesión fotográfica de retrato hay que tener muy en cuenta los elementos que vamos a usar, la locación que vamos a usar, la ropa, el maquillaje, la luz, cómo o le pedimos a nuestra modelo que pose para nuestras cámaras. Otra cosa muy importante es pensar en función de la postproducción qué retoques o qué mejoras entre comillas, los rostros de las personas son como son, más allá de que la publicidad sí hace algunas exageraciones estéticas para cumplir con algunos parámetros del mercado. Hay que tener en cuenta un poco eso, qué tratamiento posterior vamos a hacer de la imagen, ya sea del color, ya sea un tratamiento de piel, ya sea mejorar un poco las luces, trabajar con sombras, que ya lo vimos en Lightroom, para conseguir resultados atractivos, para conseguir aquello que nosotros, para conseguir o para reforzar aquello que nosotros queramos o queremos comunicar. Consejos de composición de fotografía de retrato. La composición va más allá de los parámetros que le vamos a indicar a nuestra cámara para realizar las tomas. Se pueden lograr muy buenas fotos con nuestro teléfono, muy buenos retratos con nuestro teléfono y no tiene nada que ver con los parámetros. En la escena conviene analizar los elementos de los que disponemos, cómo los distribuimos, cómo tratamos de destacar a nuestro retratado del entorno, cómo lo sacamos y cómo mostramos y reflejamos aquello que queremos o que nuestro retratado quiere que reflejemos. Hay tipos de planos según la escala del cuerpo humano. Hemos oído expresiones como el plano medio, plano americano, corto, detalle, entero. Estas expresiones están asociadas a la fotografía de retrato y se utilizan para definir cuáles serían los límites de un encuadre. Para un fotógrafo es mucho más fácil y más puntual hablar de un primer plano que hablar de un plano en el que se vea la cara de nuestro modelo. Los tipos de plano según la escala de nuestro cuerpo y nos ayudan por lo tanto a saber dónde cortar el encuadre o en qué segmentos o partes del cuerpo cortar el encuadre de nuestro retratado. Cada uno de ellos tendrá una serie de connotaciones. En algunos se puede mostrar más el entorno, incorporar el entorno a la fotografía y a nuestro retratado. En un plano corto la importancia estará en algún detalle o en las expresiones del rostro. La mayoría de los tipos de plano vienen del cine. El cine y la fotografía comparten mucho en común. Iluminación, estética. El cine es fotografía en movimiento. Son 24 cuadros por segundo, pensados en torno a la iluminación, al cuerpo, en cómo se cuenta una historia. La fotografía es solamente un cuadro, pero también cuenta una historia en la que también hay luz, hay encuadre y utilizan mucha terminología en común. Son disciplinas hermanas. Entonces, según eh, qué segmentos o qué partes del cuerpo van a estar presentes en nuestras fotos, podemos hablar de un plano entero en el que se encuentra, el nombre lo dice, todo el cuerpo de nuestro modelo, el plano americano, que viene del cine de vaqueros, el cine western, en el que se hacía más énfasis en mostrar la acción de sacar la pistola y disparar, por ende se corta arriba de la rodilla. Luego tenemos el plano medio, que se corta desde la cintura hacia la cabeza, el plano medio corto, que
lo pueden encontrar con otra terminología de plano pecho, que va desde el pecho hacia la cabeza. El primer plano, que involucra los hombros y el rostro. El primerísimo primer plano, que se enfoca básicamente en el rostro. Y el plano detalle, que en este caso es, en el ejemplo se ve un ojo de la modelo, pero puede ser otro segmento del cuerpo, las manos, los dedos. En este ejemplo quedan afuera dos tipos de plano, que es el plano general y el gran plano general. El motivo de esto es que son planos que abarcan ángulos muy grandes y no son los indicados para realizar retrato, a menos que nosotros queramos incorporar un fondo muy grande y en él a nuestro retratado. Bueno, plano entero. En retrato, en este plano es el que aparece todo el cuerpo, como lo dije hace un momentito. Si tenemos un plano entero, estamos fotografiando a la persona por completo, de pies a cabeza. No hay ningún corte, lo que hay es una incorporación del sujeto al entorno o del entorno incorporando al sujeto. El protagonista de nuestra foto ocupa la mayor parte del encuadre o gran parte del encuadre, es decir, toda la importancia de la composición de ese momento. Podemos abrir más o menos el encuadre, es decir, abarcar más o menos del entorno, pero hay que procurar siempre en lo posible no cortar los pies y no cortar la cabeza, es decir, plano entero de pies a cabeza. Luego tenemos el plano americano o plano 3/4. En el plano americano se corta el protagonista a la altura de la rodilla, por arriba del muslo, más o menos a la mitad. Como les dije, viene del cine de western. Es ideal para encuadrar en fotografía a varias personas interactuando. Bueno, llegamos al plano medio, en el que conforme, según los ejemplos, como nos vamos acercando un poco más a nuestro modelo, va surgiendo o hay un poco más de intimidad y acercamiento hacia él. Partimos de un plano entero en el que el retratado, al aparecer en cuerpo de pies a cabeza, cuerpo completo, nosotros estamos un poco más alejados de él. En el plano americano o hacemos un poco más de zoom o nos acercamos más, pero en el plano medio ya hay un poco más de intimidad. En el plano medio nos acercamos un poco más, va desde la cintura hasta la cabeza. Este encuadre se suele utilizar para resaltar la belleza del cuerpo humano, por lo general, más que nada en publicidad. Por lo tanto, es un tipo de plano muy utilizado en la fotografía de moda. También se utiliza mucho en retratos formales. Y en el cine y en televisión es usado mucho para mostrar la interacción entre dos sujetos. El típico diálogo de plano contra plano, cámara arriba del hombro, y muestran las imágenes de uno y otro conversador. Y es importante que antes de disparar nos fijemos en la posición de las manos y los brazos, para evitar en la medida de lo posible cortarlos. Luego tenemos el plano medio corto. Como vemos, nos acercamos todavía un poco más. En el plano medio corto es una variante del plano medio y es también conocido como plano pecho. Ya les había dicho en el ejemplo, donde estaban todos los planitos juntos. Este tipo de plano recoge desde el cuerpo, desde el pecho hasta la cabeza. Nos permite aislar en la fotografía a una sola figura dentro del encuadre. La descontextualizamos, cobra total importancia el personaje, nuestro modelo o el sujeto u objeto a fotografiar. Entonces queda descontextualizada de su entorno. La figura principal es el sujeto. Ahí es donde se centra la mayor parte de la atención. Luego tenemos el primer plano, que también es el llamado plano retrato en algunos libros, que va desde los hombros a rostro. Este tipo de plano, al igual que el plano detalle, el primerísimo primer plano, se corresponden a una distancia muy cercana de nuestro entrevistado, a menos que tengamos un zoom y podamos tomar la foto desde cierta distancia. La pose del cuerpo de nuestro modelo en este caso no cobra importancia, pero sí los gestos y las expresiones del rostro, que son los que se convierten en los protagonistas de la foto. Luego está el primerísimo primer plano, que va un paso más allá, nos acerca más al rostro de nuestro modelo. Este plano capta el rostro desde la altura de la frente hasta la barbilla o un poquito arriba de la barbilla. Con este tipo de encuadre conseguimos dotar de gran significado expresivo a la imagen, una carga emocional y mucha intimidad. Plano detalle. El plano detalle es el retrato más cercano de todos.
es el que recoge una pequeña parte del cuerpo. No necesariamente tiene por qué ser una parte del rostro, pueden ser las manos, los dedos, algún pequeño detalle del cuerpo de la persona. En esta parte se concentra la máxima expresividad de la imagen. Los gestos en el rostro se intensifican muchísimo, como vemos en la foto que está de ejemplo. No hay expresión, pero sí hay un foco selectivo que actúa de manera muy fuerte sobre los labios, destacando ese color rojo, potenciando aquello que el fotógrafo quisiera mostrar. Entonces ahí se intensifican los gestos, las expresiones, y hay un acercamiento mucho mayor entre el fotógrafo, la cámara y el retratado. Esta imagen, bueno, es lo mismo que una de las anteriores. Entonces tenemos, como a modo de resumen, plano entero, el recuadro más grande, está todo el cuerpo humano, plano americano, arriba de la rodilla el corte hasta la cabeza. Luego tenemos el plano medio, la cintura, la cabeza. Tenemos un primer plano o plano medio corto, plano pecho, desde el pecho a la cabeza, el primer plano, que es el hombros y rostro. Merísimo primer plano, la frente y la mitad de la barbilla o parte de la barbilla. Y el plano detalle, que en este caso está remarcado el ojo. Luego tenemos algunas imágenes, de modo en el que no todos los retratos tienen que ser de frente. Hay que buscar el encuadre, movernos un poco de arriba hacia abajo, como está tomada esta foto en un plano contrapicado. Las zonas de iluminación, en lo posible tratar de, si se toman fotos en momentos en los que haya, o en horas del día en los que haya muchísima luz, ubicar a nuestro retratado en un lugar de sombra, detrás, dándole la espalda al sol, lo cual pues llevaría a usar un poco o a usar el flash o a sobreexponer el fondo. Otra opción es el foco selectivo, la importancia del encuadre. Tenemos dos elementos en esta foto. Si vamos a la regla de los 3/3, como ya hemos visto, esta sombrilla está en un punto, casi en un punto fuerte, la modelo también, pero con el foco selectivo le resto importancia al entorno, se concentra más en la modelo. Tenemos fotos de 3/4 de perfil. Acá vemos también lo mismo, el foco selectivo, la posición del cuerpo, el rostro, cómo mira a la cámara, cómo se involucra también un poco al espectador, de frente, de espalda, de 3/4. Acá ya hay un plano un poco más cercano, un primerísimo primer plano. Luego tenemos un primer plano, lo mismo, buscar el encuadre, movernos, buscar otro tipo, salirnos un poco de los convencionalismos y buscar nuevas posibilidades. Lo que les decía con respecto al sol, cuando el sol da de frente a nuestros modelos, por lo general se tiende a cerrar los ojos. No conozco a nadie que no lo haga, entonces hay que ponerlo detrás. Van a salir zonas sobreexpuestas, como se ven acá en esta parte del cabello, pero gano más naturalidad en el rostro. O la otra opción es ubicar al retratado en una zona de sombras. Luego tenemos la ley de la mirada. La ley de la mirada es una de las principales reglas de composición fotográfica en cuanto al retrato, que consiste en respetar la dirección en la que el modelo o la modelo de nuestro retrato mira, hacia dónde dirige la mirada. Es decir, que a la hora de realizar un encuadre se deja más espacio delante del sujeto que por detrás de este. Es decir, dejo más espacio hacia donde dirige la mirada. Como ejemplo, vemos la niña está mirando hacia este costado, se deja más espacio en esta zona. No es una regla que haya que cumplirse a rajatabla, todo depende del encuadre y, como siempre les digo, de lo que se quiera comunicar. Si se quiere respetar la regla de la mirada, se debe dejar espacio para que el sujeto mire. ¿Qué se consigue con esta regla de la mirada? Se consigue darle una fuerza expresiva a nuestro retratado.
está realizando una acción, está poniendo su atención en algo, aunque ese algo no se vea en la fotografía, el espectador sí intentará de manera inconsciente buscar aquello que el espectador mira, dejando esa zona en blanco, sabiendo que había algo. Bueno, ya que sabemos que las reglas de composición en realidad no son reglas, son elementos que nos ayudan a equilibrar un poco mejor nuestras imágenes, a poner los pesos fotográficos de manera tal que queden relaciones más armoniosas. Las reglas de composición, tanto la regla de la mirada como la regla de los 3 tercios, eh, son directrices que nos ayudan a conseguir composiciones más agradables al ojo humano, como está escrito ahí. Eh, Sin embargo, debemos tener en cuenta que son reglas, nosotros decidimos si seguirlas o no, si a nuestra foto le conviene usar la regla de los 3 tercios, usar la regla de la mirada, usar otras formas compositivas, dependiendo de lo que queramos transmitir y de lo que estemos fotografiando en el momento. Por ejemplo, acá no se respeta la regla o la ley de la mirada. Si así fuera, estos dos personajes estarían en esta zona, hacia donde ellos vienen y hacia donde se dirigen, pero se logra una composición bastante armoniosa en el que vemos de dónde vienen y sabemos que van a seguir corriendo en dirección a, a perderse en la zona izquierda del encuadre. ¿Qué pasa si el sujeto mira a la cámara? Cuando el fotógrafo incluye dentro de una fotografía de retrato a alguien que mira directamente a cámara, el resultado es una imagen en la que se involucra al espectador. El espectador pasa a ser parte de la imagen. Es como podemos decir que el observador deja de ser un agente externo de la foto y pasa a formar parte de ella. Es decir, en este caso, el gato pareciera que está mirando al observador y el observador mira al gato. Se involucra al espectador a la interpretación de la fotografía, a ser parte de la fotografía. Luego también tenemos deformaciones en nuestras imágenes dependiendo de las distancias focales que usemos. Por lo general si usamos gran angulares, se distorsiona bastante la imagen a medida que vamos aumentando el zoom o vamos aumentando la distancia focal. Vemos que se van logrando otro tipo de proporciones ya un poco más adecuadas a las formas del cuerpo humano. Por ejemplo, vemos que a 10 milímetros el brazo tiene más importancia, casi un tamaño más grande que el propio rostro. Ya a 50 milímetros está más proporcionado el cuerpo, el brazo tiene un tamaño normal, acá es demasiado grande y a medida que aumentamos vamos consiguiendo otros resultados. El uso de una focal u otra tiene importantes consecuencias en la fotografía, la perspectiva, los elementos, las distorsiones, las compresiones de la imagen. Si uso mucho zoom, los fondos se comprimen, se desenfocan, pero se comprimen. En fotografía de retrato, como las tenemos tan naturalizadas, las proporciones habituales y la apariencia de los seres humanos, quizás es uno de los tipos de fotografía donde más se notan estas distorsiones o estas compresiones de la imagen. Consejos para hacer retratos al aire libre: buscar sombras, como ya les dije. El sol es importantísimo, la iluminación es muy importante. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones a la sombra tenemos luz más que suficiente para trabajar y existe una ventaja que hace que el resultado normalmente sea mejor si hacemos fotos en sombra que a sol directo. Todo esto es también a evaluar, depende del lugar, depende de lo que quiera contar, depende de lo que esté transmitiendo en ese momento. Luego tenemos el buque, que es el desenfoque de nuestros lentes y el uso estético que le podemos dar a eso, como hicimos en las primeras prácticas que desenfocábamos eh, luces de Navidad para que quedaran con algunas formitas o quedaran de forma redonda totalmente más agradables a la vista, haciendo fotos con el fondo a cierta distancia y utilizando una apertura que nos permita que nuestro fondo salga desenfocado, ya sea con mucho zoom o con aperturas bastante grandes.
Podemos aprovechar aperturas de diafragma, podemos aprovechar combinaciones de colores en el fondo, las luces de los autos, de los semáforos, de la ciudad, en el momento en el que se pueda salir y volver a hacer eh, fotografía en la calle, o trabajando con luces en casa. Las luces de Navidad funcionan bastante bien, tienen muchos colores, tienen buena luz, y si incorporamos a nuestros sujetos, nuestro modelo, pueden ser un elemento estético bastante agradable. Tengo algunos consejos para retratos. El principal es enfocar a los ojos. La mirada es un elemento clave en la comunicación y nuestros retratos deben tener un papel central, salvo que queramos especificarnos en otra parte del rostro, los labios, por ejemplo. Siempre es importante que los ojos, la mirada nos salga enfocada, sobre todo cuando trabajamos con profundidad de campo muy reducida. Hay casos en los que, bueno, ya no es una sola persona a retratar, son varios, puede ser en algunas fiestas sociales, en las que, pues, a menos de que se utilice una apertura muy grande, no todos los sujetos están a la misma distancia de mi plano focal, de mi cámara, unos un poco adelante y unos un poco atrás. Es común que al principio nos salgan desenfocados porque enfocamos a uno creyendo que van a salir enfocados todos, y cuando vemos el material resulta que no es así. Ahí conviene no usar aperturas tan grandes. Con 2.8 se puede andar bastante bien, con un 3.5, un 5.6 más o menos. Usar fondos simples. Si hablamos de retrato, lo que nos suele interesar más, lo que buscamos resaltar más es la persona, no el fondo. Entonces busquemos fondos simples, que haya contraste entre la ropa que esté utilizando nuestro modelo y el fondo, o haya una integración, pero el fondo no cobra tanta importancia, es un elemento que puede distraer. Entonces evitar en la medida de lo posible que haya líneas muy definidas que corten al sujeto en el retrato, eh, reducir los elementos que puedan distraer la contemplación de nuestro retratado. El, el que prima en este tipo de fotografía es la persona, por ende fondos simples funcionan mucho mejor. Sacar a nuestro retratado del centro de la imagen. Eh, esta composición raramente funciona bien, pero es la exigencia, es decir, es cuestión del momento, es cuestión de la situación, de lo que quiera la persona y de cómo queramos contarlo nosotros. Como les dije hace un ratito, buscar otro tipo de encuadres, buscar otro tipo de composición, moverse un poco, y que la modelo también se mueva, la modelo o el modelo también se mueva un poco. Cortar el encuadre nos ayuda a reforzar ciertos elementos y a centrar la atención sobre ellos en algunos puntos eh, llamativos del retrato. En el caso de los ejemplos que le puse, claramente es la mirada, claramente es el color de los ojos, en otro la iluminación, pero fijarnos un poco en eso. No necesariamente tenemos que, no sé, un plano de detalle tiene que ser de frente, el ojo, sino que puede ser de un costado, de arriba, la mirada, cortarle el rostro, en el caso de la luz y la sombra, ver cómo podemos contar y de qué manera podemos contar aquello que nosotros queremos transmitir. En general, conviene acercarse un poquito más, a veces cuesta romper esa barrera, pero si no tenemos un gran lente, un zoom bastante largo que nos permita tomar retratos un poco desde la distancia, aunque sean retratos no tan intimistas, siempre conviene acercarse un poco más, no desde un comienzo, a menos de que se tenga, no sé, confianza con la persona a retratar, pero siempre ir un poquitito más de cerca, y a medida que se va ganando más confianza y va pasando tiempo en la sesión. Evitar la luz directa del sol. La luz molesta, hace que por que mucho que lo intentemos tengamos que cerrar los ojos, y si nos los abrimos nos forzamos a una postura más o menos poco natural del rostro. Entonces mi consejo es que eviten la luz directa e intensa sobre la cara. Pues se puede usar el sol a un costado, como en el ejemplo de la modelo, que la modelo mire a 3/4, se ubica en un punto fuerte, se incorpora ella al entorno. ¿Solo personas? No, obviamente no.
Se trabaja también con fotografía de animales, fotografía de gatos, fotografía de perros. Son bastante hiperactivos y fotografían a perros, a menos de que sean ya un poco mayores, ya viejitos. Se mueven mucho, eh, lleven elementos de juego, disparen en ráfaga a alta velocidad. Fijarse en los detalles. El rostro humano y el cuerpo humano es bello por naturaleza. Hay una cantidad de elementos que nos pueden ayudar a contar más sobre esa persona que la típica foto de frente bien encuadrada, sino que desde otros aspectos, las manos, la cadera, un plano detalle, ese tipo de cosas nos ayudan a trabajar también el retrato. Robar fotos, eh, se trata de, bueno, de fotos descontracturadas, un poco naturales, expresiones que no sean forzadas, en momentos en los que no está posando, en los momentos en los que está haciendo otra acción, otras acciones o haciendo algo ajeno a la sesión. Algunas de esas fotos salen bastante buenas. Aprovechar el entorno, en este caso el mejor aliado es la profundidad de campo. Un diafragma abierto nos ayudará a incorporar, a incluir algunos elementos del entorno en la composición de la imagen, sin robarle protagonismo a nuestro fotografiado o fotografiada. Esto conseguirá unas fotos más naturales. Aprovechar el entorno de manera tal que refuerce la presencia de nuestro retratado en él, no incorporar todo el entorno porque pierde protagonismo, y en un retrato el protagonismo de nuestro retratado es lo que importa, pero sí podemos reforzar algunas cosas de nuestro retratado incorporando algunos elementos del entorno. Hacer que el modelo interactúe con algo, darle algún objeto, algo que si la situación está un poco tensa, se olvide de que la cámara, o por un momento que la cámara esté ahí, que se relaje un poco y que las fotos nos salgan un poco más naturales. Enseñarle las fotos a nuestro retratado para que miren cómo están quedando, si le gustan, si o decirle, mira, esta foto me gustó, esta pose me gustó, modifica un poco esta parte o mueve acá el brazo, la pierna. Ese tipo de cosas nos sirve para aprovechar un poco mejor alguna pose o para tener nuevas ideas. Buscar el movimiento llama la atención, más que las imágenes estáticas. Se le puede pedir a la modelo que camine, que se toque el pelo, que se ponga una campera. La misión es cazar o capturar, más que cazar, esos movimientos, esos aportes de dinamismo a nuestras fotografías, a nuestros retratos. Mirar las cosas desde otra perspectiva, moverse, probar otro tipo de ángulos, probar otro tipo de encuadres, no solo para la fotografía de retratos, sino para la fotografía en general. Aporta creatividad y aprovechamos mejor las circunstancias y los lugares en los que nos encontremos. La regla de la mirada, esta ya la hablamos hace poco, la hablé hace poco, perdón. Y la sonrisa. Si bien el foco está puesto en la mirada, la sonrisa le aporta naturalidad a la imagen. La sonrisa siempre es contagiosa, así que bueno, si logramos que nuestros modelos se rían y le podemos robar esa foto, la podemos incorporar al resultado final. Bueno, eso ha sido la parte teórica. Tengo algunos ejemplos de talleres de años anteriores que lamentablemente por esta situación este año no los pudimos realizar. Vemos la regla de la mirada, está hecho bastante simple. Teníamos una luz LED y una lámpara cálida de un costado. Con dos lamparitas hicimos la foto. Hay un plano pecho, la regla de la mirada, ella en un punto fuerte. Acá está muy sobreexpuesta esta zona de luz, contrasta demasiado entre una zona y la otra. Iluminamos el fondo, le sacamos una fuente de luz, la otra la pusimos sobre el rostro. Esto era todos los elementos que disponíamos. Un fondo azul que con una luz y un balance de blancos de luz de sol directa cobró color magenta.
pero teníamos una luz LED y una lamparita amarilla, una foto robada, una clave baja, otra clave baja, un contrapicado, el sujeto casi en el centro de la imagen. Cada foto nos exige una composición diferente. Está en nosotros probar, movernos, pedirle a nuestro modelo que interactúe, que se mueva, que nos dé, que se mueva. Una clave muy baja, con luz dura, sombras muy fuertes. Acá cambiamos simplemente la misma que la anterior, acá con luz, perdón, acá el balance de blancos estaba en automático, acá le pusimos luz de sol directa. Lo mismo para esta foto, estábamos probando. Y bueno, esas fueron unas, luego tenemos, bueno, y la otra es esta sesión que realizamos con el mismo fondo, un fondo azul. Simplemente alteramos el balance de blancos y el fondo azul se convirtió en color magenta. Habían 3 fuentes de luz, 2 sobre la modelo, uno de cada lado, izquierda y derecha del rostro, 45 grados, y uno para iluminar el fondo. Acá en el ojo se aprecia que está desenfocado, enfocar siempre a la mirada, vemos que son 2 fuentes de luz. Acá se aprecia mucho mejor, una fuente de un costado, otra, la del fondo, la regla de la mirada, una foto robada si se quiere. Ella está mirando hacia otro lado, no está mirando al fotógrafo, es más como un backstage de cómo estábamos haciendo la sesión. Acá sí la regla de la mirada, por ahí si hubiéramos, en vez de apuntado al fondo con esta fuente de luz de esta zona, le apuntamos al cabello, logramos por ahí dar más volumen al cabello de la modelo. Estas eran las 3 luces que teníamos, una luz LED, 2 tachos de luz, y bueno, esos son algunos ejemplos de las clases anteriores, perdón, de los talleres de años anteriores. Bien, voy a pasarme a Photoshop, pero antes voy a trabajar 2 tipos de fotos. Si veo, las cámaras configuramos nuestras cámaras de manera que nos den 2 fotografías, un resultado en JPG, que es una foto ya comprimida, y un formato RAW, que es una foto que conserva todos los datos para nosotros trabajar en nuestra foto, en nuestros programas de postproducción. Es decir, se conoce como un negativo digital. Voy a empezar con el negativo digital para explicar una parte de Photoshop, un plugin que se llama Camera Raw. Muy bien, tenemos el Camera Raw acá, tiene un aspecto muy parecido al Lightroom en algunas cosas. De hecho, es como una copia del Lightroom integrada a Photoshop para revelar archivos RAW. También le puedo aplicar a un archivo no RAW, a un JPG, esto como si fuera un filtro. Es decir, puedo aplicar el filtro de Camera Raw a un formato JPG, pero no puedo recuperar la información de la misma manera que la puedo recuperar con un archivo RAW. Vamos a ver un par de cosas acá. Tengo la imagen en JPG, vemos que pesa 6 megas con 32. Tengo una imagen en formato RAW y pesa 23. La información que hay es, el peso es casi el triple, 6 por 3, 18, sí, es casi el triple. Por ende, hay muchísima más información que yo puedo rescatar. Si vemos, esta sería la imagen original salida en JPG. Nuestro JPG está casi en estas mismas condiciones, es decir, con una imagen con muchísima información perdida, zonas muy sobreexpuestas, zonas también muy subexpuestas. Como les dije hace un momentito,
esto es como un filtro que se parece mucho, es un plugin, un filtro que se parece mucho a la forma de cómo se trabaja en Lightroom, que nosotros ya lo vimos. Por ahí algo que no les expliqué en Lightroom y aprovecho para explicarlo ahora es el orden en cómo nosotros revelamos, o por lo menos, no sé si hay un orden global de pasos a seguir a la hora de revelar una imagen, pero lo que yo hago es, por ejemplo, primero los revelados básicos, hago los retoques, luego me paso si preciso curvas, luego me paso a los detalles, a correcciones de lentes, algunos efectos, y luego tengo el segmento de acá arriba en el que puedo recortar la imagen, enderezar un horizonte, modificar algunas partes de la imagen, transformarla. Tengo los pinceles correctores, el removedor puntual, ojos rojos, este es el removedor puntual, el de ojos rojos, el pincel de ajuste, el filtro graduado y el filtro radial, que actúan de la misma manera que en Lightroom. Bueno, tengo la siguiente imagen y por defecto me abre una foto RAW en Photoshop de esta manera. Lo primero que hago, bueno, sería corregirle la corrección de color, balance de blancos, perdón, 5500, luz de sol directa. Como veo que la foto está muy sobreexpuesta en la mayor parte de las zonas, lo que voy a hacer es bajarle un punto de diafragma, -1. Acá le pongo 0, no quiero que tenga ninguna tinción. Y ya mi imagen va mejorando con la letra Q. Me aparece cómo estaba antes, cómo me va quedando ahora, diferentes formas. Bien, ahora el contraste lo voy a dejar acá, voy a bajar las zonas de las altas luces, hay zonas que ya están demasiado sobreexpuestas, no voy a recuperar esa información, por ejemplo, de esta zona es imposible por más de que baje todas las altas luces y todas las zonas blancas, lo que voy a hacer es perder algunas definiciones, ganaré texturas o información que no la veía antes, como estas nubes, por ejemplo, y lo que sería así. Y nuestros personajes, en este caso los perros y el hombre que está acá, quedarían casi como una silueta, pero zonas sobreexpuestas tan fuertemente marcadas no las puedo recuperar del todo, por más que tenga un archivo en formato RAW. Bien, voy a ver cómo estaba mi foto antes. Veo que recuperé un montón de información. Estaba sobreexpuesta toda esta zona, ahora solo tengo una parte más pequeña de la imagen. Voy a trabajar ahora con las sombras. Puedo aumentar los blancos, perdón, los negros. Puedo aumentar un poco las zonas de sombra. Y ya el buzo del señor que estaba acá se ve un poco más. Si yo me acerco acá a la imagen, acá casi no lo veía, acá ya recuperé, vemos que la foto tiene halos, como vimos en Lightroom, los podemos sacar con las correcciones de lente, lo puedo usar de forma automática y creo que queda bastante bien en forma manual. Puedo sacarle un poco los magenta, un poco los verdes y si aprieto control 0, la imagen toma todo el formato de, de la pantalla. Con la letra Q veo cómo está un antes y un después y voy logrando mucha más información de nuestras fotos. Curvas, ya sabemos cómo funcionan. De hecho recuperé esta zona verde del murallón de Punta Lara. Vemos acá estaba muy oscuro, acá ya se ve mucho más. Los perros también. Y estas nubes se alcanzan a apreciar un poquitito más. Luego tengo, bueno, la pestaña detalles, en las que puedo trabajar un poco con Alt. Le pongo en blanco y negro. Luego el radio de lo que quiero que quede más cariado después. Vemos los perros, el murallón, el hombre, el horizonte del río, luego los detalles, qué tanto detalle quiero en esa imagen y por último la máscara funciona igual que en Lightroom. Me interesa las nubes también, lo voy a mascarear hasta ahí nomás, puedo darle un poco más y concentrarme solo en el hombre y los perros,
pero me interesa o me gusta que aparezca un poco las nubes. No aparecen mucho, bueno, me concentro entonces un poco más en los perritos y el señor que está ahí muchísimo. Acá está bastante bien. Miro cómo estaba mi foto con la letra Q antes, miro los cambios que le he hecho. Con la letra Z, el atajo de la lupa, puedo hacer zoom. Vemos el halo que tenía antes por deformación de nuestros lentes. Acá no lo tiene, o lo tiene muy reducido, por lo menos en esta zona todavía conserva un poco más. Vemos los detalles de los perritos. Recuperamos el rostro, la información del rostro de este perrito, acá la mancha negra. Acá ya se le ve que tenía la boquita abierta. Y bueno, de vuelta a la letra Q, un antes y un después, control 0 y la imagen vuelve al tamaño de la pantalla. Luego los filtros radiados funcionan igual que el Lightroom, el filtro radial también, el pincel de ajuste, la corrección de ojos rojos, el pincel de removedor puntual. Tenemos también el tono, la saturación, la luminancia, por si queremos trabajar algunos tonos de nuestra imagen, si la quieren hacer un poco más roja en este caso, le saco los verdes, le saco los azules un poquito, esto en el tono. En la saturación saturo los colores cálidos y en la iluminación también. Vamos a ver cómo estaba mi foto antes y he logrado recuperar bastante mi imagen. Digamos que ya está lista para llevármela a Photoshop y seguirla trabajando. Las zonas, como ya les dije, demasiado sobreexpuestas, no las recupero. Se recupera más fácil una zona subexpuesta, por ejemplo esta zona de acá. Si nosotros vemos, estaba en muchísima sombra, estaba muy oscura esta zona. Recuperamos bastante bien esa parte, pero la parte de sobreexposición no se recuperan. Se recupera mucho, pero no del todo, no muy bien. Bien, me la puedo llevar a Photoshop. Voy a abrir imagen y me abre la imagen ya en el formato de Photoshop. Lo mismo, control 0, la imagen toma el formato de la pantalla. Me muestra el histograma, el navegador con una miniatura un poco más. Si yo le hago zoom a la imagen y lo muevo, me muestra algún segmento de la imagen en el área de trabajo, algunos de colores, ya más para diseño que para fotografía. Tenemos algunos ajustes, tenemos el área de las capas, las máscaras, carpetas, filtros, y acá tenemos algunas herramientas que nos ayudan a trabajar en la fotografía y en diseño. Bueno, Photoshop, al igual que los programas de Adobe, los que hemos visto, Premiere y Lightroom, si yo cierro alguna de estas pestañitas, por ejemplo la de ajustes, la cierro, no sé cómo abrirla de nuevo, pues voy a ventana y busco cuál fue la que me hace falta y la voy poniendo, por ejemplo los ajustes, y me aparece automáticamente. Puedo modificar mi área de trabajo, por ejemplo quiero que los ajustes aparezcan en esta zona. El histograma no lo quiero, lo cierro, porque de esa manera me gusta trabajar. Por ejemplo, los ajustes por fuera, no canales, o el área de las capas, las propiedades de la imagen, y
modifico el área de trabajo de la forma que me sea más práctica de trabajar. Puedo restablecer mi área de trabajo eh, y vuelvo a la forma en como la tenía. Puedo cambiarle el color si así lo quiero. Voy a editar, a preferencias, en general, y el interfaz. Puedo hacerlo ya sea gris, blanco, negro o gris como viene por defecto. Hay una parte muy buena de esta zona que nos ayuda a darle más importancia al Photoshop, o darle una parte de nuestra memoria RAM al Photoshop, y así podemos trabajar en el caso de que tenga que descargar algo de internet, ver algo de internet, no me ocupe toda la memoria RAM el programa. Esa parte está buenísima. Y esta parte en preferencias, en herramientas, el hacer zoom con el scroll del mouse. Por ejemplo, acepto con la ruedita del mouse, hago zoom. De lo contrario, pues lo mismo, Z, y hago zoom con la barra espaciadora de la manito, y voy moviendo la imagen, control 0, y la imagen del tamaño de mi pantalla. Bien, también puedo darle una parte de memoria RAM de la que dispone mi máquina a Photoshop. Voy a editar, preferencias en general. Esto nos ayuda para trabajar con Photoshop, y si requiero abrir páginas de internet o requiero abrir otro programa, Photoshop no me ocupe toda la memoria RAM del, de la computadora. Voy a Performance y me dice que la cantidad de memoria RAM que tengo disponible, y le puedo dar que la use toda o use un poco menos. De esa manera puedo trabajar, tener un flujo de trabajo entre Photoshop y otros programas. Si utilizo una tarjeta gráfica, la puedo activar desde acá, cosa de que no me utilice el software todo el procesador de la máquina. Luego tenemos las herramientas de diseño, herramientas de selección, las herramientas de recorte. Vamos a ver las más importantes, las más necesarias y básicas también. No le voy a guardar los cambios a esta imagen. Una forma de importar imágenes puede ser directamente selecciono una imagen o un grupo de imágenes, la arrastro, me la abre por defecto. Si es un grupo, arrastro las fotos y las llevo, me abre una por pestañita, o con control archivo, control O, y selecciono alguna imagen. Esas son las formas de importar. También puedo crear un documento, archivo nuevo, pero ya es más de diseño. Si quiero diseñar un flyer, una carpeta o algún otro elemento gráfico. Bien, acá me creo el documento. Tengo herramientas de diseño, herramientas cuadradas. Lo puedo trabajar con otro tipo de azul. Acá lo clono, le puedo cambiar a este, y vemos que cada vez que modifico una cada vez que creo un nuevo elemento, me va creando un archivito acá, una nueva capa. También puedo darle nueva capa y escribir algo en esta capa, algún tipo de texto. Por defecto me salen las letras blancas. Si lo selecciono, las puedo cambiar. No tengo el área de texto, entonces me haría falta esto. Voy a buscarla. Sería párrafo, ya me aparece. Luego puede ser estilo de párrafo, carácter, y me aparecen las imágenes. El carácter lo voy a poner en esta zona. Ahora sí puedo modificarlo. Parece blanco, lo voy a poner en negro, y puedo modificar el tipo de letra. Lo vamos a ver cuando armemos una
una carpeta. Ahora nos vamos a concentrar más que nada en la imagen. No. Perfecto, tengo esta imagen acá y tengo primero el área de ajustes. Tengo un ajuste de brillo y contraste. Si yo activo este filtro, me aparece una nueva capa en la que puedo trabajar el contraste y los indicadores de cuánto contraste le puedo dar, los manejadores, cuánto brillo le doy, cuánto contraste más le doy para acentuar ya sea en las zonas más de sombras duras. Tengo un contraste de niveles que el atajo es control L, en el que puedo trabajar las sombras, los blancos y los grises. Voy a hacer un poco más clara la imagen. Ya sobreexpuse demasiado, ahí está bien. Luego también voy a apagar esta zona, curvas, que ya sabemos cómo funcionan las curvas. Le puedo dar un poco más de contraste y llevar los blancos. Deshago el cambio que le hice. Esos son niveles y curvas. Tengo una de exposición en la que puedo bajarle un poco la exposición, subir un poco la exposición, desplazarla un poco en las zonas, trabajar las altas luces, las sombras. Tengo la saturación, la luminosidad y el color, hue, color, tono. Es un tono azul. ¿Qué tanto azul le doy o qué tanto no le saco? Le puedo sacar toda la luz o iluminar un poco más la imagen. También tenemos el blanco y negro, que nos permite de esta forma tener mucho más control sobre los colores. Que tanto quiero acentuar los rojos, la piel es roja, los amarillos, voy a sacarle un poco a los amarillos. Verde no hay mucho en la escena, así que no cambiaría mucho si modifico ese parámetro. Lo mismo con los azules. Y esos serían como los más básicos. Hay otros más que no vamos a ver en este taller. El blanco y negro tiene mucho más control desde una capa de ajuste, que si lo hago por otro tipo de filtro, por ejemplo voy a imagen, voy a modo, le pongo en escala de grises, le voy a decir que sí. Perdón, no tenía seleccionada la imagen, tenía seleccionada la capa de ajuste de blanco y negro. Voy a modo, escala de grises, le voy a decir que sí, descartar, y ya no tengo más modificaciones. La imagen me convirtió todo a blanco y negro. En cambio no tengo tonos, no tengo control sobre los rojos de la escena, sobre los cálidos de la escena, azules si los hubiera de la toma. Simplemente me hace una conversión a blanco y negro en la que tengo un escaso control de la imagen. Con control Z vuelvo atrás, con control una sola vez, control Z vuelvo una vez atrás, con control al Z puedo volver atrás muchas veces. Bueno, tengo la siguiente. Vamos a ver qué le podemos hacer a otra foto. Tengo esta foto de Punta Lara, en la que tenemos ya más azules. Por ejemplo, voy a ponerle un filtro de blanco y negro, y como hay más presencia de azules los voy a acentuar más para que los cielos se vean un poco más fuertes. Entonces trabajo un poco con los azules. Hay presencia de verdes, los puedo o aclarar o hacerlos más oscuritos. Había luz de sol directa, entonces puedo hacerlo un poco más clara las zonas donde había luz. Los verdes los puedo hacer también un poco más claros o más oscuros. Rojo no había mucho en la escena, pero tengo mi primera modificación. Otra forma de trabajar con Photoshop es a la par si tengo instalado el Adobe Bridge, por ejemplo, que es un programa de Adobe que me permite organizar mejor mis archivos, gestionarlos un poco mejor y trabajar con ellos, es decir, tener como una visión un poco antes.
uso el Photoshop. Por ejemplo, acá hay una imagen. No, esta. Bien, tengo la siguiente imagen y vamos a ver qué le puedo modificar. Lo primero que se me ocurre es bajarle un poco al brillo. No mucho porque tengo zonas sobreexpuestas. Esa imagen, al ser JPG, es muy difícil que lo pueda recuperar del todo, pero algo puedo hacer. Aumento el contraste. Vamos a ver cómo estaba mi imagen. Bien, le puedo bajar un poco a los niveles de blanco. Acá lo aumento, entonces voy a aumentar un poco los grises para hacer un poco más oscurita mi imagen. Y acá los negros. Y por último, un poco de tono de saturación. Si yo con esta manito escojo algún tono de la imagen, por ejemplo este verde, me lo ubica en esta zona y ya lo puedo trabajar un poco más o un poco menos. Vemos que este verde se modifica un montón. Acá lo hago más oscuro, casi que le saco la saturación y se vuelve gris, o cambio la totalidad de la imagen. Los cambios deben ser poco minúsculos para que sean más naturales. Bien, entonces hemos visto algunas de las capas de ajuste, las que más nos sirven para trabajar un poco con nuestras imágenes. Bien, dejo la clase por acá, espero les haya gustado. Hemos visto las capas de ajuste, algunas generalidades y algunos ajustes que le podemos hacer al Photoshop para maximizar el rendimiento. La próxima clase va a ser toda entera de Photoshop, en el que vamos a ver herramientas de selección, algunas herramientas como el tapón de clonado, el pincel, máscaras y algunos efectos de texto, sobre todo para hacer una carpeta escolar, el parche. Y bueno, espero como siempre que les haya gustado la clase. Cualquier crítica constructiva, cualquier aporte, cualquier crítica no constructiva también es más que bienvenida. Espero les haya gustado la clase de nuevo y que se encuentren todos bien. Así que hasta la próxima. Saludos.